Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Peicharte. Quiero desear un feliz año nuevo y que tengáis un gran 2021. ¡Empezamos! Como habéis podido leer en el título, vamos a ver un bullet journal minimalista y para eso vamos a ver las diferentes páginas. Un calendario, el año vista, unas portadas, una página para los pagos, otra para el seguimiento de series, libros y películas, qué libretas podemos usar y unos dibujos minimalistas para darle color. Voy a comenzar con este calendario en el que pongo los 12 meses, como siempre dejándome un espacio para las notas para apuntar eventos, cumpleaños o lo que queramos. Y el bullet journal minimalista se centra en lo funcional, así que dejamos de lado la decoración para hacerlo lo más funcional posible. Aquí, por ejemplo, he puesto todos los meses en la misma página y para decorar el año de 2021 solamente le voy a dar color. No es necesario que solo elijáis el blanco o el negro, pero son los colores más usados. También le voy a dar la sombra a los números y lo dejaríamos así. Lo que más se usa para hacer un bullet journal minimalista son los colores neutros, pero no significa que tengamos que coger los más apagados o que vaya a quedar simple. Este también sería un ejemplo de portada en el que he usado un transportador para hacer el círculo. Aquí, como podéis ver, hago una portada para enero. Lo importante serían las líneas que sean muy simples y poca decoración o ninguna. Lo importante aquí sobre todo es que sea funcional y que de un vistazo podamos seguir todas las tareas del día y usarlo como queramos. Eso sí, que sea funcional no significa que no nos vaya a quedar bonito, que no podamos emplear otros colores. Aquí, por ejemplo, también he usado el rosa, un tono más gris, azul, los tonos que queráis. Ya sabéis que en el bullet journal mandáis vosotros. Todas estas páginas que estáis viendo también las encontraréis en mi Instagram, que si no me seguís os invito a hacerlo, porque ya somos más de 5500 y espero seguir creciendo en este año. Ahora pasamos a estas dos páginas de aquí. Una es para el seguimiento de todos los gastos mensuales, que podemos hacer tantas páginas como queramos, pero a mí con una me irá bastante bien. Y la otra va a ser un seguimiento tanto de libros, de películas y de series. Para las estructuras quiero hacer un seguimiento bastante simple, que podríamos dejar así como lo veis, solamente pasándolo con rotulador, o le podemos añadir una decoración, tanto poniéndole color a las letras o añadiendo dibujos pequeños y simples. Otra idea para decorar teniendo un bullet journal minimalista es que podéis usar tanto washi tape, o si tenéis fotografías o pegatines y queréis usarlas, también las podéis usar aquí o dejarlo tal cual. En esta página apuntaríamos la fecha del gasto, dónde lo hemos comprado, qué es lo que hemos comprado y cuánto nos hemos dejado. Así podemos ver de un solo vistazo si estamos gastando más en una tienda o en otra, o si tenemos que controlar gastos en una zona. Como decía antes, podéis usar más páginas, no tenéis que usar solamente una. Y ahora vamos a pasar a la otra. Aquí iré apuntando los libros para ese mes, las películas y también las series. Le voy a hacer también un sombreado porque quiero hacer una lista. Y el mes que viene miraré si me sirvió bastante bien con solo una hoja o si necesito más, o quiero agrandar solamente una para libro, otra para película y otra para serie. Para la decoración de tanto de la parte de atrás de libros, películas y series he hecho como un pergamino antiguo. Que es lo que os decía, tenéis que buscar dibujos sencillos y que se vea de un solo vistazo lo que queréis hacer en esa página. Sin cargarlo demasiado, no tenéis que poner mucha cosa ni usar muchos colores. Aquí lo importante es ir a lo mínimo y que quede vistoso. Para las libretas quiero enseñaros un poco todas las que tengo, o por lo menos una parte de ellas. Y lo que os decía en los vídeos anteriores, que si no lo habéis visto lo dejaré aquí abajo, sobre todo el cómo empezar un bullet journal, en el que uno de los apartados es qué libreta usar,
Podéis usar la que sea, sobre todo si estáis empezando y no estáis muy seguros de qué hacer. Yo muchas veces hago la plantilla en una hoja diferente y después la paso en mi bullet journal. Uno lo hago más minimalista, en otro, que normalmente el que enseño, es el más artístico porque es más vistoso, y hoy el que estamos repasando es este minimalista para que veáis otros tipos de bullets. En ese vídeo de cómo hacer un bullet journal desde cero también hago uno minimalista, en el que también os invito a que si lo queréis hacer más artístico le podéis ir añadiendo cosas según os apetezca. Para hojas podéis usar las que queráis, tanto las de tipo cuadrado, las que yo más recomiendo son las punteadas para poder hacer las plantillas. Aquí entra de nuevo el que podéis usar todas las hojas que queráis y el tipo que más os guste. También el de raya o uno simplemente en folio donde añadir dibujos o lo que sea. Y aquí os enseño las diferentes estructuras que también podéis usar para poner la semana vista y también apuntar las notas, hacer un calendario que lo podéis poner en el lateral. Este sería un calendario de todo el mes. Y estas son las guías, que al principio puede parecer un poco mareante, pero una vez que empiezas a mirar de qué va el tema, se entiende rápidamente. Aquí os enseño otra vez la página del principio en el que puse los 12 meses en una hoja. Si quisiéramos añadirle más decoración, podríamos decorar los marcos con flores o con flechitas, lo que nos apetezca, o con washi tape, o dejarlo así. Y ahora también en el final del vídeo veremos diferentes decoraciones para todas estas páginas. Como podéis ver, en esta página he hecho diseños muy simples y funcionales y después le podéis añadir todo lo que quieran. Volvemos también a la portada de enero, que aquí os la enseño en lápiz antes de añadirle la decoración. En esta página pasamos a ver los doodles minimalistas o los dibujos. Os quiero enseñar sobre todo que las formas más sencillas después quedan también muy vistosas. En la primera parte he pintado sobre todo plantas, como este cactus, esa rama o por ejemplo el bonsai. En la parte de abajo he pasado a objetos cotidianos, como una taza de café, una bombilla. También quería hacer un póster. Y por último un girasol. Como siempre os digo, primero hago la plantilla en lápiz, después la puedes borrar o repasarla primero con el micrón y después quitar el lápiz. O esta lista de cosas por hacer, en la que también podríamos añadir una frase motivante, por ejemplo, si nos apeteciera. La podemos dejar así simplemente con el rotulador, añadirle sombra. O por último, si queremos ponerlo más decorativo, le podemos añadir color, que es lo que voy a hacer yo ahora. Si os interesan más ideas como este, queréis verme hacer títulos o queréis verme hacer más doodle o lo que sea, también me lo podéis dejar dicho en comentarios y por supuesto darle like al vídeo para que sepa que os gusta. Con los colores, como os digo siempre, usad lo que tengáis por casa. Ya sabéis que yo siempre promociono mucho a Tombow porque me gusta. También los Crayola. Pero podemos usar cualquier cosa que tengamos por casa, tanto lápices, cera, acuarela, lo que queráis. Los midliners. Y así quedaría nuestra página decorada. Estas ideas os pueden servir tanto para elegir un tema para todo el mes como para añadirle un toque. ¿Que queréis poner un espacio para notas o algunas ideas que tengáis y queréis poner una bombillita? Pues ya le estáis dando otro toque a esa página. Hasta aquí el vídeo de hoy, muchas gracias por haberme visto. A mí como siempre me ha encantado hacer el vídeo con todos vosotros. Espero veros el próximo domingo
Para cualquier duda o consulta que queráis hacerme, tenéis los comentarios y también me podéis encontrar por Instagram todos los días. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.